De la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, el resultado fue una nación dividida en dos sistemas políticos y económicos, Edgar, y en este punto hay un elemento destacable, que es la creación del Muro de Berlín, esta barrera física que pues dividía ya formalmente a la nación en estas dos grandes partes. Si seguimos revisando los aspectos históricos, ¿qué elementos hay que añadir para entender por qué la nación estuvo tan dividida, no solamente físicamente, sino también en aspectos ideológicos, políticos y económicos? Claro, en principio tenemos que considerar de que son dos modelos de estados distintos, dos regímenes políticos distintos. La RDA era un sistema totalitario amparado bajo el paraguas soviético durante el marco de la Guerra Fría, mientras que la RFA, República Federal Alemana, era un modelo de gobierno democrático, liberal. ¿Qué pasa? En 1969, con el auge de la Ostpolitik, la política al oriente, los soviéticos consideran que que se puede reafirmar las fronteras de sus estados satélites, pero Occidente ve con la Ostpolitik una idea de que pueden penetrar esos muros físicos, esas barreras físicas, esas fronteras, a través de las ideas. ¿Cuáles ideas? Libertades políticas, derechos humanos, autonomía, autodeterminación de los pueblos. Esto es fundamental porque todo régimen totalitario busca adaptarse a las nuevas amenazas y la RDA, la República Democrática Alemana, como buen sistema totalitario, se adapta a este alud de ideas que van a entrar desde Occidente y ya no, en los años 80, por ejemplo, ya no se hablaba de tantas represiones de carácter físico, abarrotar las cárceles con disidentes alemanes, sino que ellos aplicaban algo que era la Versammlung, que era una suerte de guerra de descomposición. El historiador Hugbert Nabe lo llama, un concepto más acorde al Versammlung sería biodegradación del individuo. Esto es fundamental para entender el sistema totalitario de la Alemania Oriental. Es decir, el disidente político, el ciudadano que pensaba distinto, era degradado a tal punto, de manera psicológica, que automáticamente se apartaba de la sociedad alemana. De hecho, podemos ver aquí en el mapa que teníamos, que ya le voy a pedir a la producción que nos los vuelva a poner, esa gran división. Y esto que nos comentas terminó además en un clamor popular que, si avanzamos en el tiempo, llegamos al año de 1989, donde hubo un hecho histórico para el mundo. Vemos aquí en imágenes la construcción del muro. ¿Qué pasa en 1989 y qué motiva a que el pueblo alemán decidiera acabar con esta barrera física? Claro, los alemanes llaman a este periodo histórico Die Wende, o el cambio. Una suerte de ideas. De hecho, lo vemos aquí, perdona claro. la interrupción, Edgar, que me gusta ejemplificar con los mapas para que la gente entienda cómo realmente estaba dividido el país. Si nos puedes explicar Claro, y esta podemos división. entender que Berlín estaría en el corazón del lado soviético. También estuvo dividida en dos la capital alemana. Estuvo dividida y el muro divide, en realidad es la capital, no el país. Divide es la capital, que es Berlín. Y no aclarar también aquí que, por supuesto, de este lado dominado completamente, el lado rojo por el sistema soviético, por la Unión Soviética. Y el Estado totalitario sería la RDA, que es lo que está en rojo. Exactamente. La República Democrática Alemana. Y por otra parte tenemos aquí, digamos, las tres potencias que fueron vencedoras tras la Segunda Guerra Mundial. Aquí vemos pues a Reino Unido, Estados Unidos y Francia. Claro. Fíjate, la RDA, que está en rojo allí, este es un sistema totalitario, va a aplicar estas medidas contra las ideas que van a llegar de Occidente, pero estas ideas que he mencionado, como derechos humanos, autodeterminación de los pueblos, primero tuvieron réplicas en la Europa Oriental, pero también la RDA hizo réplica de muchas ideas como movimientos polacos que auspiciaron esta autodeterminación de los pueblos. Por ejemplo, Espadas y Arados fue un movimiento social en la RDA muy importante. Ahora, también hablamos de un concepto clave acá, que es la antipolítica, pero la antipolítica no para combatir la política, sino para sacar al Estado totalitario de la vida cotidiana del ciudadano. Esto es muy importante. Aquí comienza más o menos a germinar la semilla de la libertad dentro de la ciudadanía de la Alemania Oriental. ¿Qué es lo que nos lleva a la caída del muro de Berlín, Berlín, que al final termina siendo el antecedente más directo para la reunificación alemana? ¿Cómo se da la caída del muro de Berlín y finalmente la reunificación del Estado alemán? Claro, fíjate, hay un dato curioso. Culturalmente vemos que las ideas penetraron con mucha fuerza a través de no tanto movimientos sociales, sino va a sonar bastante altisonante,
pero es un hecho histórico bastante curioso y notable que fue a través de la música. El movimiento, el fenómeno del punk, fue un movimiento muy importante y de hecho el movimiento punk de las juventudes de la Alemania Oriental se convirtieron en los enemigos número uno de la Stasi, que era la fuerza de seguridad, el terror Stasi de la Alemania Oriental. Los verdaderos criminales para este régimen totalitario eran las juventudes que seguían la música punk, pero la música punk no era precisamente el rock and roll norteamericano. Los alemanes estaban buscando una suerte de nueva identidad a través de la música, pero la música clásica nos retrotraía o nos llevaba a la Alemania nazi. Entonces no queríamos música clásica, pero tampoco queríamos el rock and roll norteamericano. Y el punk alemán comenzó a buscar una nueva identidad. Y esta nueva identidad evidentemente hablaba de libertad, hablaba de derechos humanos, hablaba de esa antipolítica, de sacar al Estado de nuestras vidas. Y esto va a ser fundamental para que el muro caiga desde adentro. La penetración de estas ideas se van a codificar en una nueva sociedad civil que va a surgir. Ya nos queda poco tiempo para el análisis, Edgar. Lo cierto es que ya en 1990 Alemania, era un hecho, estaba unificada. Estos territorios que estaban separados en dos, estos grandes bloques, se unificaron. De ahí nace también pues la celebración del Día Nacional. En este punto, ya para cerrar como análisis final, ¿es Alemania ahora este país que nos ha demostrado poder levantarse después de las cenizas? ¿Realmente es un país unificado? Mira, tardó. La unificación, el proceso de la unificación no fue rápido, tampoco fue lento, pero hubo atisbos que quedaron. Al principio no fue un sueño, hubo mucho desnivel, hablamos de tasas de desempleo, hablamos de paridad de sueldos, hablamos del Ostlagie, que es una suerte de nostalgia por la RDA. Muchos alemanes orientales no se sintieron identificados con una nueva Alemania unificada. Es increíble, pero cierto, sí sucede, no es la mayoría, pero ocurrió. Lo vemos con muchos aspectos de la vida cotidiana sobre todo. No es que querían volver a vivir un estado totalitario, pero añoraban muchos elementos, muchos aspectos de esa vida cotidiana que llevaban tras el muro. Y esto en parte es porque hubo desequilibrios socioeconómicos en la reunificación. Pero hoy en día, evidentemente, tras 3 décadas de la unificación, podemos hablar ya que evidentemente hay una Alemania muy fuerte, económica y socialmente hablando. Yo te quiero agradecer, Edgar, por este análisis tan completo en tan poco tiempo. Son temas profundos, pero aquí tratamos de explicarlos con profesionales y expertos como tú. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a usted. Conversábamos, amigos, y analizábamos todo el proceso de reunificación alemana con Edgar Maldonado, profesor e historiador de la Universidad Central de Venezuela. Nos explicaba muy bien todo lo que significó este proceso tras la Segunda Guerra Mundial y tras haber quedado Alemania derrotada después de este gran conflicto. Me toca despedirme por esta noche, pero los invitamos a que nos sigan acompañando, a analizar todos estos temas que destacan en la agenda internacional y que son parte, además, de la historia universal. Feliz noche para todos.